Pero esto no dejaba de perturbar al joven, ya que necesita respuestas, por lo que fue corriendo en búsqueda de Amako por respuestas, mientras volvía a recordar y preguntarse el por qué acababa de ver a sus compañeros fallecer. Y aunque Usato buscó por un buen rato, no pudo encontrar a esa pequeña joven, quien desde una alejada ventana le rogaba que cambie el terrible futuro que les espera a todos. De todas formas, Usato no dejó de preguntar por una pequeña niña zorro con el pelo amarillo, hasta que Thomas le aseguró que no la había visto, cosa que hizo gritar al joven de la desesperación, a lo que para su mala suerte Rose lo había escuchado y preguntó por qué hacía tanto escándalo. Y mientras Thomas escapaba de la situación, a Usato se le escapó mencionar que si él fuera Thomas, también correría lo más lejos posible, algo que claramente no le gustó escuchar a Rose, por lo que luego de unas súplicas, esta lo soltó para contarle que había vuelto de explorar el borde de la ciudad donde estaba el ejército del rey demonio, donde se encontró con que querían terminar un puente para atacarlos, pero al final ella logró destruirlo y ganar un buen tiempo. Pero al joven no le quedó bien claro qué parte de eso fue explorar, cosa que tampoco le gustó a Rose y lo volvió a intentar asfixiar. Pero más tarde, mientras volvían a su hogar, Usato le preguntó a su maestra si conocía una pequeña niña zorro, a lo que Rose afirmó que no personalmente, pero sí sabía de la historia de hace unos 2 años atrás, donde una pequeña con esa misma descripción apareció sin más en el reino, quien fue muy valiente escapando de bandidos y secuestradores, aunque esta última parte no le quedó del todo clara a Usato, así que Rose le explicó que en ese mundo los semihumanos son extremadamente valiosos en el mercado negro, y no tan solo porque son mitad animales y de por sí ya eso es extraño, sino porque algunos de los semihumanos tienen aptitudes de magias muy raras. Esto abrió los ojos del joven, quien quiso preguntar si acaso esas habilidades extrañas incluyen ver el futuro, a lo que la maestra se vio interesada y pidió más detalles sobre su pregunta, así que Usato se refirió a que si era posible que un semihumano le muestre a un humano pesadillas, como un futuro que jamás desees que sea verdad, a lo que su maestra le respondió que hay algunos hombres bestias que pueden usar una magia llamada premonición, pero es una de las magias más extrañas de todas. Incluso si pudieran encontrar algún hombre bestia con esa habilidad, seguramente se esté escondiendo en el bosque de las bestias de toda la humanidad. Y aunque Rose volvió a preguntar el porqué de este tema en particular, Usato se escapó de su pregunta, asegurando que lo leyó en un libro de la biblioteca y le parecía interesante. Pero en el fondo, Usato no sabía qué hacer, si acaso esas visiones eran realmente lo que sucedería en el futuro. Mientras tanto, Rose le pidió a su estudiante que se adelante, ya que ella quería hablar con el rey. Una vez con este, Rose terminó de dar todo su informe, para que el rey le agradeciera por todo su trabajo, pero Rose sabía que pronto iniciarían a reconstruir con el mismo puente, así que solo ganó un par de días, palabras que preocuparon tanto al rey como a su mejor caballero y mensajero. De todas formas, el rey ordenó que mañana, a primera hora, se dé pública toda la información sobre la invasión de los demonios, algo que su mensajero Sergio tendría el deber de hacer, mientras que Siglis debería de traer a Suzune y Kazuki ante él, ya que quería hablar con los jóvenes antes del anochecer. Y mientras los héroes caminaban hacia el rey, se preguntaban qué les dirían, a lo que Suzune se imaginaba el qué podría hacer, pero en ese instante vemos a la princesa Celia, quien le dio las buenas noches a ambos héroes, mientras que Kazuki se mostraba algo tímido. La princesa les pidió que fueran con su padre, ya que este los está esperando, y se despidió. Más tarde en la habitación de Usato, mientras dormía, o bueno, eso intentaba, ya que las visiones que tuvo no lo dejaban dormir, solo pensaba en la pequeña que le pidió que cambie ese futuro. Y aunque Usato se preguntaba el por qué él era quien debía hacerlo, o siquiera si era posible que él pudiera hacer algo así, unas extrañas luces comenzaron a asustar al joven, creyendo que eran fantasmas, pero viendo un poco mejor, se trataba de su amigo Kazuki, quien se disculpó por despertarlo a esa hora, pero Usato sabía que su amigo seguramente tampoco podía dormir como él. Pero cuando Kazuki comenzó a quedarse sin palabras, juntó fuerzas para decirle a Usato que se reunió con el rey y que les había dicho que la batalla contra el rey demonio y todo su ejército será muy pronto. Y aunque en el fondo el joven se esperaba esa noticia, no pudo creer la reacción que tuvo Suzune cuando se lo contaron, ya que fue la de total aprobación para el combate, pero la de él no fue la misma. En ese instante, Kazuki reveló que cuando él se imaginó luchando contra ese gran ejército por un segundo, simplemente no pudo conciliar el sueño y se escapó del castillo. Por esa razón llegó hasta Usato, pero entre palabras, Kazuki revelaba que quizás corrió por el miedo, mismo miedo que sintió al llegar a este nuevo lugar, miedo que sintió al practicar contra monstruos, el cual aunque no lo demostró, sintió muchísimo miedo, y aunque los lobos pusieron muchísima resistencia, al final él fue capaz de derrotarlos. En ese momento se dio cuenta de la calma que tenía con pequeños problemas, pero en el fondo sabía que cuando el ejército del rey demonio venga por su vida, nadie lo salvará. Esa es la razón por la que Kazuki no puede dejar de temblar, y para empeorar todo, la gente de ese reino le dio tanto cariño, hogar y alimento y esperanzas, las cuales él sabe que no podrá devolver jamás. De todas formas, Usato lo llamó un buen sujeto, algo que el mismo Kazuki no pudo entender, así que su amigo le reveló que él siempre tuvo otra imagen de él, como una persona que siempre sabía qué hacer y que nunca se asustaba
asustaba ante nada, pero Kazuki le aseguró que claro que se asusta, y aunque Usato en ese momento confirmó que él sí se asustaba, también contó que las expectativas de los estudiantes que tenía a su alrededor siempre debieron ser una gran carga para Kazuki, cosa que realmente calmó al joven, ya que Usato le aseguró que no era su deber cumplir con esas expectativas, ya que algunas veces sí está bien ponerse a uno mismo como prioridad. Toda esta situación llevó a Kazuki a preguntarle a su amigo qué es lo que él quiere. Entonces Usato aseguró querer salvar a todos los que luchan contra el ejército del rey demonio, y aunque claramente tenía miedo de combatir, sabía que esos eran sus verdaderos deseos. Pero Kazuki le volvió a recordar que él podría morir en mitad de toda la batalla, sin contar que él fue prácticamente arrastrado a toda esa situación por accidente, cosa que Kazuki no negó que también sea verdad, pero también contó que desde que llegó a ese lugar vivió muchas experiencias nuevas y también conoció a muchas buenas personas en ese mundo, quienes se tomaron el tiempo de mostrarle un buen camino, y por esa razón Usato aseguró querer salvar a todos y cada uno. Eso también incluye a sus dos amigos, por lo que al final no importa si él pelea o no lo hace, ya que a pesar de cualquier cosa seguirán siendo amigos. Esto hizo que Kazuki se golpeara la cara y dejara de lamentarse por tonterías, prometiéndose que su nueva misión será protegerlo a él y a Suzune, y aunque no sabía si realmente podría convertirse en un verdadero héroe, lucharía y haría todo lo posible para ganar y ayudarlos. Aún así, Usato le preguntó si estaba bien con esa decisión. Kazuki le reveló que sabiendo que lo tendría a él y a Suzume a su lado, no podría sentirse más tranquilo, pero fue entonces que Usato juró que protegerían a todos sus seres queridos por igual junto a Kazuki, pero al final se arrepintió porque sintió que dijo algo muy cursi, dejando así al final todo más claro con Kazuki. Pero cuando este se fue y Usato comenzó a sentirse mejor consigo mismo, se dio cuenta de que Suzume había escuchado cada palabra cursi que salió de su boca, y aunque Suzume esperaba que Usato esté más asustado porque ella los haya atrapado, el joven le aseguró que ella era la que estaba actuando raro, por lo que Suzune cambió el tema para agradecerle que haya hablado con Kazuki, porque ella jamás podría haberlo calmado como él lo hizo. Pero para ser honesto, Usato reveló que aún él sigue con un gran miedo, en el cual sabe que pelear puede ser la peor decisión de su vida. Aún así, Suzume lo tomó y le preguntó si acaso preferiría no luchar, algo que Usato claramente preferiría hacer, pero ahora la situación cambió tanto que no tiene otra opción, y le aseguró a su amiga que quizás ella haya cambiado toda su mente y jamás desea regresar a su antiguo hogar, cosa que Suzume no quiso responder, y solo volvió al castillo mientras le deseaba buenas noches a Usato. A la siguiente mañana, a primera hora, vemos como el rey reunió todas sus fuerzas para revelar que el ejército del rey demonio se ha acercado hasta el borde del reino, por lo que solo es cuestión de tiempo para que lleguen a atacarlos. Pero el rey aseguró que tenían un plan de intercepción hacia ellos en los pastizales, y ya que en el pasado lograron derrotar al ejército del rey demonio, no deberían de tomar eso como una ventaja, ya que sus enemigos indudablemente se hicieron más fuertes. Pero ellos también lograron hacerse más fuertes, ya que invocaron a 3 poderosos héroes de otro mundo para ayudarlos, sin contar que el escuadrón de rescate será su mejor carta ante cualquier baja aliada, por lo que para que todo el reino sobreviva, necesitaba de la ayuda de todas sus fuerzas, quienes el día de mañana tendrían que ganar ante los demonios para traer paz al reino. Palabras que animaron a todas las fuerzas reales, pero no todo el reino contaba con calma, por lo que un poco más tarde Kazuki quiso visitar a la princesa Celia, no sin antes disculparse por ir sin avisar, pero la princesa no podía estar más feliz de verlo, aunque también le preguntó si acaso ya era hora de partir, a lo que Kazuki contó que mañana partiría al combate, por lo que Celia solo le deseó buena suerte en el combate, mientras que Kazuki le aseguró que volvería sano y salvo a verla. Y mientras en el escuadrón de rescate Ururu disfrutaba del tierno Blugri, mientras que este no dejaba que lo toquen, Orga parecía tener problemas para bajar la carga del carruaje, por lo que Usato fue para ayudar, a lo que Orga le agradeció y pidió perdón por darle problemas. Aún así, Tong apareció para pedirle a Usato que se reúna con Rose, ya que quería hablar con él, y cuando este finalmente llegó con su maestra, Rose le preguntó si acaso él sabía cuál sería su rol en el combate, a lo que el chico respondió que curara a los heridos junto a ella en las líneas del frente, a lo que Rose afirmó que lo harían, pero no al principio, ya que Tong y los demás transportarán a los heridos de regreso a la retaguardia, y ellos al inicio estarán curando junto con Orga y Ururu, pero Rose le volvió a recordar lo que harán en el combate, orden la cual es no salvar a la persona equivocada, a lo que su maestra se puso de ejemplo de un soldado con una herida menor en el campo de batalla, y si él se acercara a sanarlo, solo estorbaría en el combate de ese soldado, por lo que Usato pudo entender a qué se refería Rose. En ese momento, ella le dio una caja con un regalo, el cual al abrirlo, se trataba de un uniforme oficial del equipo de rescate, algo que le dio mucha felicidad a Usato, quien se lo probó de inmediato, pero Rose de inmediato lo tomó por el cuello, para recordarle que él no es inmortal, y su misión no es morir, pero Usato afirmó que esto ya lo sabía muy bien. Aún así, Rose lo volvió
volvió a golpear, ya que esa misma frase se la dijeron muchos otros soldados y jamás cumplieron su palabra. Por lo que Usato le hizo una promesa mucho más seria, al punto que Rose le dio toda su confianza para el combate. Pero una vez salió de su charla con Rose, volvió a recordar el futuro que vio para saber que realmente tenía que cumplir con su promesa con Rose y sus amigos.